Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, estamos llegando al final del corporativo del Perú Venture Capital Conference 2021. Ha sido un día súper interesante en donde hemos podido encontrar diferentes y aprender diferentes experiencias de compañías que vienen trabajando innovación con mucha colaboración con startups. Y en este último espacio, en este último Fireside Chat, tenemos, el tema es Johnson & Johnson R&D e innovación en HealthTech, y tenemos el gusto de contar con la participación de Luis. Él es Global Director de R&D y External Technology Innovation para el brazo de consumo en Johnson, todo lo relacionado a OTC. Y vamos a conversar un poco de lo que para una compañía en salud, cómo es que todo el brazo de colaboración e innovación viene siendo una palanca súper relevante y muchísimo más en el contexto por el que estamos atravesando. Entonces, bienvenido al Perú Venture Capital Conference 2021, Luis. De verdad que es un gusto tenerte aquí y poder conversar contigo. Voy a hacer una presentación muy pequeñita sobre mí y de ahí te paso la posta para que nos puedas contar un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Steven Lavado, ¿no? Trabajo en Enfoca, que es un fondo de inversión, y básicamente que ayudo es en todo el brazo de Venture Building, tanto para las compañías del portafolio como para Enfoca. Trabajo muy enfocado en Venture Building, y el segundo tema en el que ayudo es todo lo relacionado a cultura y gobierno, ¿no? Y lo que buscamos es estructurar ambientes fértiles para la innovación, para la experimentación dentro de las compañías y también dentro de Enfoca, en línea con nuestra estrategia de inversión que busca cada vez más acercarse al ecosistema del emprendimiento. Así que muchísimo interés de poder conocer tu experiencia de primera mano. Muchas gracias, Steven, y muy agradecido por la invitación y compartir un poco con ustedes de mi experiencia y las cosas que estoy haciendo en este momento. En mi caso personal, mi experiencia, pues como tú lo decías, mi nombre es Luis Ayo. Mi experiencia ha sido, yo he transicionado en diferentes sectores, diferentes industrias. Eh, yo empecé muy temprano trabajando en el área de consumo masivo, lo cual me ayudó mucho a conocer muchas tecnologías. En este caso particular lo hice desde Latinoamérica, basado en Venezuela, y tuve la oportunidad de pues recorrer todas las fábricas, todas los diferentes tecnologías que en ese caso en el sector de consumo masivo con Procter pues teníamos en Latinoamérica. De ahí transicioné al sector farmacéutico, que fue cuando ya me vine a Suiza, y luego tuve esta nueva transición más combinando mi experiencia en consumo masivo con la experiencia farmacéutica, cuando Johnson me invita a formar parte del grupo en Europa que manejaba parte de las relaciones con las empresas que trabajamos productos de consumo de OTC para la región de Europa. Y es ahí donde empiezo a tener más conexión directa con la parte de innovación, lo cual me lleva un poco al rol que tengo en este momento, que me gusta describirlo como colaborando para innovar, donde un poco conectando con lo que tú decías y con los temas que ustedes han estado discutiendo, es cómo lograr acelerar la innovación y aumentar la innovación de nuestros portafolios a través de colaboraciones externas, para decirlo en pocas palabras. Buenísimo, buenísimo, súper interesante. Entonces, nada, si quieres saltemos un poco a las preguntas para ir conociendo más de tu experiencia. Y Claro. quería iniciar con una pregunta un poco paraguas, ¿no? Conociendo tu historia y tu perspectiva, ¿no? Bajo tu perspectiva, ¿cuáles crees que han sido los mayores cambios que se han dado en el sector salud? ¿Y cuáles son esas tendencias que tú personalmente ves emergiendo, que crees que son las que van a tener mayor impacto en los siguientes años? Sí. Bueno, yo creo que, claro, la que pareciera ser la más obvia es cómo las tecnologías digitales han estado
penetrando el sector salud, que no es un sector que es, digamos, nativo digitalmente. Creo que un indicador de cómo esto está realmente evolucionando rápidamente son, por ejemplo, los cambios en regulaciones que han ocurrido en Alemania, donde, por ejemplo, en Alemania los doctores ya pueden prescribir un app. Es decir, tú puedes, como médico, agarrar un app que te ayuda, qué sé yo, a manejar una adicción o manejar alguna situación crónica, y los doctores lo pueden prescribir y el sistema de salud lo va a cubrir. Eso es un cambio muy importante que nos habla del impacto que pueden tener estas tecnologías. Obviamente creo que con todo esto del COVID y cómo nos ha hecho pivotar a un mundo más digital en los que pueden hacerlo, obviamente telemedicina va a tener un impacto o ya está teniendo un impacto muy importante. Y combinado un poco con esto es el tema de salud mental. Y quizás hay algo en el fondo de todo esto, porque obviamente como nosotros trabajamos en tecnología y seguramente a ti te pasa lo mismo, pues siempre queremos ver cómo todo se refleja en tecnología y cómo la tecnología está cambiando. Pero hay una reflexión que escuché hace poco de un futurista eh, que escribió esto como en los años 80, que decía que el cambio más importante que va a ocurrir en el siglo XXI va a ser que vamos a enfocarnos más en comprender qué significa ser humano. Y creo que realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Ese creo que va a ser la tendencia más fuerte. Obviamente, todas las cosas, la tecnología está cambiando tan rápido que o sea, es impresionante, ¿no? O sea, es casi imposible llevarle el ritmo. Pero lo que yo veo ocurriendo del fondo es esto de eso que decía ese autor, y lo ves en el tema de salud mental, lo ves en el tema de tratar de entender más qué nos diferencia con respecto a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces creo que ese es realmente el cambio más importante, y para las empresas como la mía, pues, ¿cuál es el rol que ellos van a jugar en el futuro viendo estos cambios? ¿Qué significa la telemedicina para las medicinas con prescripción? ¿Cómo van a funcionar los métodos de reembolso y todo eso? Esas son un poco las cosas que yo percibo desde mi pequeño podio de donde puedo ver las cosas. Claro, interesante. O sea, ya no solo por lo que, y déjame ver si es que entendí el punto, es ya no solo es software como un medical device, sino también software como medicina, es lo que está ocurriendo. Sí. Súper interesante, súper interesante. Oye, y desde el rol que tú tienes en Johnson, ¿no? ¿Cómo definirías tu rol en línea con la estrategia de Johnson? Bueno, yo siempre trato de decir que lo que yo hago ayuda a amplificar, aumentar y acelerar el pipeline, en pocas palabras. Eso lo hacemos. Yo tengo un enfoque más hacia hacer, manejar el riesgo en las ideas tempranas. Yo trabajo con ideas y yo ayudo a que las ideas avancen más rápido o que las saquemos del pipeline rápido también, ¿no? Las dos cosas necesitan ocurrir rápidamente. Y obviamente estamos trabajando con los equipos para poder ayudar a hacer esa labor de acelerar y reducir riesgo. Y lo hacemos con un énfasis en colaboraciones externas. Perfecto. Creo que en parte tenía una duda y creo que en parte ya la has respondido, ¿no? Pero es, o sea, ¿cómo miden el éxito de tu equipo y de todo lo que han conseguido hasta ahora? ¿Cuáles dirías que son los tres principales factores claves de ese éxito, ¿no? Que te ha ayudado un poco a impulsarlo todo lo que están haciendo con tu equipo?
Bueno, me gusta verlo como un modelo que me gusta llamar las 3T, ¿no? En inglés sería team, equipo, tiempo, time y tools, ¿no? Herramientas. Y, y realmente lo que ves es un poco lo que te decía antes. O sea, realmente las cosas que nos ayudan es cómo estableces los equipos, cuál es la actitud hacia las cosas que estamos haciendo, cómo seleccionas y entiendes las colaboraciones, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, que serían las herramientas. Entonces, es en esas tres dimensiones es lo que medimos, pero también es donde hemos tenido los mayores aprendizajes. Y de parte de Johnson, cuando crea este equipo, o sea, ¿cuáles han sido esos cambios que se han tenido que dar que han impulsado un poco el trabajo que ustedes han venido haciendo? Bueno, si tú comparas, no sé, hace 10 años en nuestro pipeline de innovación en el sector en el que yo estoy, prácticamente el 100% de los proyectos eran internos, o sea, eran fruto directo del trabajo de nuestros científicos. Hoy en día, ese pipeline tiene un componente de entre un 30 y un 50% donde la contribución a ese pipeline es externa. En algunos casos, el 100% de la tecnología que estamos usando es externa. Súper interesante, súper interesante. ¿Y, y cómo se integra tu equipo con el resto de la organización de Johnson, ¿no? Porque ustedes trabajan mucho con partners externos, pero ¿cómo integran el mundo con los equipos internos? Sí, eso tiene un factor directo en la filosofía de lo que estamos tratando de hacer, que es lo que te decía antes de cómo manejar el riesgo. Y lo que tratamos de hacer es una integración que a mí me gusta llamar end-to-end, ¿no? Eh, Quizás, claro, los actores que tienen más preponderancia en estas discusiones, pues son sectores como la gente de la cadena de suministro, la gente de mercadeo, la gente de finanzas, son probablemente con los que solemos colaborar más internamente, pero también parte de la lógica que queremos seguir es mientras tu habilidad, sobre todo en el sector nuestro de farmacéuticos, que es muy regulado, es muy difícil hacer prototipos, o sea, tú puedes hacer prototipos, pero no siempre los puedes probar, como tú podrías probar prototipos en otras industrias. Entonces, lo que realmente hemos visto que tiene mucho valor es esa habilidad de incorporar aquellos jugadores de nuestro equipo que tienen una visión de toda la cadena de suministro por su aporte a identificar riesgos y también cómo ayudar a validar o a hacer un experimento sencillo para ver cómo esa idea o o ese insight puede ser positivo o no en un proyecto específico. Entonces, tratamos de tener esa aproximación muy integrando lo más posible cuando trabajamos internamente con los equipos. Perfecto. Y una pregunta, escuchando que ellos participan de alguna manera también en la definición de los proyectos o con insights e identificación de riesgo, ¿cómo funciona el modelo de gobierno, ¿no? Y cómo se aseguran de que proyectos no nazcan con una serie de barreras que hacen que no terminen avanzando en el pipeline? Y por otro lado, cuando escuchamos mucho de lo que ocurre también en el corporativo y la innovación, hay un factor relevante que es los incentivos, ¿no? Entonces, ¿cómo han
hecho cambios en el modelo de gobierno, cómo funciona el modelo de gobierno y qué tipo de cambios han tenido que estructurar en el modelo de incentivos. Sí, quizás el cambio más importante que estamos viviendo es incorporar cada vez más metodologías agile. Eso cada vez lo estamos tratando de incorporar más en la cultura, de cómo se hacen las cosas, cómo experimentamos, cómo ejecutamos, etcétera. Eso sería un factor o una dimensión que está teniendo, que tiene un cambio importante en la importancia que está jugando. Entonces, eh, en relación a la estructura y cómo gobernamos, eh, un cambio importante ha sido tratar de simplificar el modelo de gobierno, donde tradicionalmente es un modelo que se llama de waterfall, ¿no? Donde las actividades son secuenciales y en cada punto de decisión hay una reunión de los participantes, de los stakeholders, y se toman decisiones. El primer cambio ha sido cómo podemos simplificar ese proceso utilizando filosofía agile, cómo hacemos que los equipos puedan tomar más decisiones por sí mismos. Siempre existe un proceso, el proceso de decidir seguimos o no seguimos existe, eso está ahí, no desaparece. El principal cambio es simplificarlo. Luego yo veo que hay dos elementos aquí. Uno es ese modelo de gobierno suele ya estar en un proyecto definido. Hay un proyecto, se aprueba y ahí viene cómo se hace el seguimiento de cómo va avanzando. Y luego está la parte que a mí me gusta llamar la parte de las ideas, ¿verdad? Que es un desorden, que es más caótico, es más difícil de gobernar, porque hasta que la idea no se concrete y se pueda presentar como un proyecto, es muy difícil tener una estructura clara de cómo gobernarlo. Y ahí es donde, en mi caso, hemos tratado de hacer algunos cambios. Estamos tratando de aplicar algunas herramientas, cosas que hemos aprendido. Y claro, el incentivo es diferente porque en la idea tú quieres más una mentalidad de vamos a validar esta idea que realmente, si es buena, que sea muy buena, para que entonces los riesgos en la ejecución sean menores o por lo menos ya tengamos una idea de cómo mitigarlos. Entonces, la forma de abordar ideas es completamente diferente a la forma de abordar ya el proyecto. El incentivo en el caso de las ideas es, normalmente tú necesitas gente que esté motivada por poder aplicar su conocimiento en cómo hacer un reto a la idea. Bueno, esta idea yo creo que va a fallar en esto. Gracias. Eso es lo que necesito. Necesito gente que me pueda decir eso, que pueda ver una idea y ver qué puede fallar o cómo la podemos mejorar. Cuando estás en el proyecto, el incentivo es diferente porque es cómo podemos seguir la ejecución, cómo podemos asegurarnos que no cambie el scope, que suelen ser las cosas que retardan más los proyectos, ¿no? Las cosas empiezan a cambiar, los proyectos en farma suelen tomar más tiempo que en otros sectores. Entonces es muy importante ceñirse a la ejecución. Pero también es muy importante esa primera etapa que te decía de las ideas, de asegurarse que las ideas sean más robustas de lo que tradicionalmente haríamos con las ideas, ¿no? Buenísimo. Oye, Luis, y una pregunta, porque muchas veces cuando hablamos con personas que trabajan con todo el tema de Open Innovation, por lo mismo que dices de los esquemas de gobierno, se necesitan hacer cambios y a veces iniciar con esos cambios de manera estructural, si quieres, en una organización establecida suele ser complejo.
y a la necesidad de velocidad, se empiezan a estructurar muchos de estos brazos, ¿no? Y en el caso de Johnson, ¿cómo ha permeado mucho lo que están haciendo en el brazo de Partnership y Open Innovation hacia la organización central? ¿Hay algunos elementos que ya han venido cambiando o todavía se manejan estas dos velocidades con bastante independencia? ¿Cómo se ha manejado esa sinergia? Sí, sí, bueno, o sea, yo creo que los cambios, si a esos cambios te refieres más como cambios organizacionales de organigrama, eso en realidad no ha cambiado mucho. De procesos, Eh, te diría. O sea, ¿cómo han cambiado, por ejemplo, los procesos del sí, lado que ya existía, ¿no? A la luz de todo lo que ustedes vienen haciendo. sí. Los procesos han cambiado mucho en ese sentido de las metodologías que te decía de Agile. Hemos tratado de incorporar más herramientas que nos permitan eh, hacer este de-risking mucho más temprano. Hemos incorporado más, yo lo llamo el post-mortem en el pre-mortem. O sea, es muy común en los proyectos hacer cuáles son las lecciones que se aprendieron al finalizar el proyecto. Un cambio es cómo tú traes eso a un proyecto que estás empezando, porque muchas veces esas evaluaciones se quedan ahí y como que ese aprendizaje no se transmite. Entonces nosotros estamos tratando de hacer ese tipo de cambio de proceso, de cómo pensamos en función de cómo traer esos aprendizajes, por ejemplo. Buenísimo. Y viendo hacia atrás y sabiendo dónde están el día de hoy, ¿no? ¿Cuál crees que fue ese catalizador que los llevó a hacer una apuesta en Johnson hacia trabajar con modelos como los que tú vienes trabajando con tu equipo? Bueno, como yo lo veo, yo creo que el cambio fundamental es el tener la humildad de reconocer que no sabemos todo y que las buenas ideas pueden ocurrir en cualquier sitio y que probablemente la ventaja competitiva es la habilidad de atraer esas ideas e incorporarlas. Entiendo, entiendo. Y, y pensando también en este ecosistema abierto, ¿no? Cada vez vemos que el ecosistema de startups está creciendo mucho más. La región de Latinoamérica ha sido estos últimos años bastante interesantes en crecimiento. ¿Cómo hacen para enfocar esos partnerships? ¿Cómo hacen para definir, ok, dentro de todo este mundo de potenciales soluciones, nos vamos a enfocar en estas? ¿Cómo funciona ese modelo de priorización? Sí, no es fácil. Johnson creo que tiene un modelo que para mí me parece súper interesante. Johnson tiene una empresa aparte que se llama Johnson Johnson Innovation y esa empresa es como un venture capital, no es exactamente un venture capital, pero es la parte que se encarga de evaluar, de atraer ese tipo de innovación. Y dentro de ese modelo, pues hay incubadoras, hay evaluación de startups, etcétera, ¿no? La parte de alinear la estrategia, obviamente, es más compleja que solamente tener esa infraestructura y suele ocurrir a nivel del sector. O sea, sector me refiero al sector de medical devices, de farmacéuticos o de consumo, donde hay una interacción constante para definir esa dirección de cuáles son las cosas que tendrían sentido para el negocio y eso ayuda a definir la dirección del scouting, si quieres, ¿no? Así es un poco a grandes Claro. brochazos cómo funciona. ¿Y cuáles han sido los desafíos en generar estos partnerships, ¿no? ¿Cuáles han sido las cosas que más les ha costado para tratar de estructurar para que esto sea como súper fluido? Bueno, yo creo que obviamente depende de varias cosas. Uno,
Depende de si estamos hablando de startups, depende de qué sector estamos hablando, depende si estamos hablando de colaboraciones más entre empresas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo que veo es que la colaboración con los startups es más compleja cuando el modelo de negocio en el que el startup está trabajando o que está presentando es más difícil de integrar en tu modelo actual. Eh, Obviamente, por ejemplo, cuando tú piensas en el sector de consumo masivo es mucho más dependiente de marcas, y las marcas, por definición, son más cerradas, porque una marca, para ser buena marca, tiene que ser muy precisa en su mensaje. Entonces, muchas veces esa integración es más difícil. Yo lo que veo, por ejemplo, en el sector farmacéutico, que es un sector que está más acostumbrado a construir negocios en función de una molécula, ¿verdad? Esas integraciones y esas tecnologías suelen poder navegar más fácilmente. No que no se hagan en los otros sectores, pero esas son como que las diferencias más Ok, fuertes que yo veo, ¿no? Porque es tu habilidad de integrar. Muchas veces también los startups, por la misma, un poco como las marcas, un startup se enfoca en un problema, y ese es un problema que resuelven y traen una idea innovadora. Muchas veces para las empresas, para los corporativos, una sola idea no es necesariamente, suena bien, pero una sola solución es más difícil de integrar porque tiene que funcionar con un ecosistema de claro. sistemas o lo que sea que tiene que fluir. Entonces, muchas veces yo veo que los principales retos en esa interacción están ahí. Y tú lo puedes ver un poco en lo que está ocurriendo en el sector de innovación, y tú ves que hay un nacimiento de esto que se llama, yo lo llamo como que startups a la medida, ¿verdad? Donde otros lo llaman Venture Studio, donde entonces ya no es búscame un startup que resuelva esto, sino que tengo este problema, haz un startup alrededor de esto que lo resuelvan. Y yo creo que un poco eso está surgiendo justamente por el reconocimiento de lo difícil que es integrar muchas de estas soluciones. Buenísimo. Y en línea con esto de poder integrar estas nuevas soluciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles también son, y en una industria como la de salud, donde todo el tema de propiedad intelectual es bien relevante, ¿no? Sí. ¿Cuáles han habido algunos trade-offs entre esa aceleración del pipeline y temas de propiedad intelectual, y cómo han manejado este mindset, ¿no? De una organización que pasó de tener 100% ownership a que ahora el 50% venga por terceros, pero no necesariamente con 100% de ownership, ¿no? ¿Cuáles han sido los trade-offs y cómo han gestionado todo ese cambio? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta. Obviamente, cuando quieres colaborar y quieres colaborar compartiendo riesgos, ahí es donde vienen los trade-offs, y ese manejo de trade-offs requiere bastante creatividad para hacerlo en el área de propiedad intelectual, porque bueno, es un área donde temprano pues puedes tener ciertas discusiones, y puedes empezar a incorporar eso en tu modelo. Creo que las tácticas más comunes que puedes ver ahí son, obviando la más sencilla, que sería licenciar una tecnología, ¿verdad? Donde ahí el compartir el riesgo es mínimo.
es simplemente una transacción financiera, a, por ejemplo, pensar en cómo compartir los derechos de explotación, cómo compartirlos por geografía, cómo compartirlos por área de aplicación, cómo poder compartir los resultados que surjan de la innovación conjunta. Por ahí es donde más frecuentemente buscas incorporar eso en tu modelo de compartir riesgos. Perfecto. Y viendo hacia atrás, ¿no? Un poco lo que han venido haciendo. Si tú comparas el modelo inicial con el que empezaron a trabajar y comparas tu situación actual, ¿cuáles han sido los elementos que más han evolucionado? ¿Cómo esos aprendizajes a lo largo de estos años se han tangibilizado en cambiar la forma en cómo ustedes vienen gestionando este reto con tu equipo? Bueno, para mí yo creo que el cambio más contundente y que es un ejemplo de lo que estamos haciendo es la cantidad de nuevos productos o problemas que resolvemos con colaboraciones y que los hacemos a través de un approach de sprint. Esto de resolver estos problemas o definir una solución a un problema en 3 días o en 5 días, o hacer los 5 días en 5 semanas, pero bien enfocado, es un cambio que es bien representativo de cómo hacíamos las cosas antes, cómo las hacíamos, cómo las hacemos ahora. Y en ese cambio, el hecho de que esa contribución a la solución viene de un externo, donde con el externo te sientas con equipos y juntos resuelven el problema y escuchamos qué piensan ellos, cómo piensan ellos que lo deberíamos hacer e incorporamos eso en la solución. Interesante. Y, y de cara a este contexto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la pandemia ha sido un factor y en qué medida ha impactado en lo que ustedes venían haciendo? Eh, bueno, yo creo que el cambio más radical es el tener que pivotar a hacer estas cosas digital. Ese es quizás el más obvio y el más inmediato, sin, sin menospreciar todos los otros cambios de cómo lidiamos con mantener la producción, cómo lidiamos con mantenernos activos en el mercado, ha sido obviamente un reto y nuestros equipos que han logrado eso, pues son unos superhéroes, ¿no? Pero yo creo que esa parte de digitalizar este proceso de, de colaboración ha sido un reto interesante. Eh, Creo que el modelo híbrido es lo que tiene más sentido en el futuro, pero creo que ese sería el que más inmediatamente pienso que es relevante. Buenísimo. Y tengo un par de preguntas más, Luis. Hay algo que tú mencionaste, ¿no? Con esta compañía de Johnson Johnson Innovation. Ellos también evalúan inversión, o sea, Johnson Johnson está llegando a hacer inversiones o solo está buscando ahorita ser aliados comerciales o también están adquiriendo empresas de tecnología. ¿Cómo una empresa de salud ha empezado a hacer cambios en ese territorio? Sí, sí. Johnson participa como accionista en muchos de esos startups. Cuando se define que es un área interesante, pues Johnson entra con una participación en esa empresa. También tiene el modelo de No Strings Attached, donde hospedamos startups en nuestros incubadores
sin ningún compromiso, simplemente ellos pueden usar los equipos, hablar con la gente y tal. Pero sí, o sea, quizás la parte o sea, es activo es un participante activo en el ecosistema. Buenísimo. Oye, y Luis, y una pregunta para cerrar, ¿no? Que dentro del contexto, probablemente, claramente, COVID y todo lo que ha traído a nivel social, a nivel de las familias, esto tiene mucho impacto, ¿no? Pero aislando un poco eso, o si quieres no, eh, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy día en tu rol? ¿Cuáles son esas cosas que te tienen pensando más intensamente y que son las que todavía son algunas que no has resuelto? Sí. Bueno, creo que la, la que me viene más rápido es siempre esta tensión de cómo avanzamos más rápido, reduciendo riesgo, sin romper todos los cristales de la casa, eh, y cómo logramos que los equipos se sientan más involucrados en realmente ayudar esas ideas a progresar, ¿no? Ese es un tema que siempre estoy reflexionando, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos ser mejores partners de la gente, de las empresas que quieren colaborar con nosotros, cómo podemos hacerlo mejor, porque obviamente no es una relación de uno a uno, es una relación de muchos a muchos y es muy complejo, pero siempre me preocupa que podamos hacerlo mejor para tener buenas colaboraciones que sean transparentes y donde quien colabora con nosotros sepa qué es lo que estamos haciendo con una manera muy clara. Buenísimo. Oye, Luis, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad que una organización súper interesante, una conversadora muy enriquecedora. Aprovechar también para, como tú dijiste, ¿no? Agradecer a través tuyo a todo el equipo de Johnson, que son superhéroes y que, como muchas otras compañías de la industria, están trabajando incansablemente en poder ayudarnos a sortear un reto tan grande a nivel global en la sociedad como es todo lo relacionado a COVID, ¿no? Así que muchas gracias también por eso al extensivo este agradecimiento a todo el equipo de Johnson. Nada, agradecerte y de verdad que seguimos en contacto. Creo que las personas que están participando del evento y pueden haber escuchado esto se llevan muchos aprendizajes súper interesantes, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos el día corporativo de la conferencia y solo para hacerles recordar que a las personas que tienen una entrada premium corporativa, que estén atentos a la sala privada que va a iniciar en unos minutos. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Luis. Un gusto. Gracias a ustedes por invitarme.